Momentos, gracias por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Bueno, hay elecciones este año 2024, el presidente Nicolás Maduro lo decía luego de que distintos sectores exigieran al gobierno, al CNE también pronunciarse respecto a la fecha de las elecciones. Y si bien desde el gobierno no son los que les compete anunciar esta fecha, también el presidente Nicolás Maduro salía al paso sobre este proceso electoral y decía que, claro, que este año, y también decía, pues en esa locución, que muchas veces la oposición busca salirse de la vía electoral. Hemos dicho que se ha abandonado la ruta electoral. No, En otras oportunidades. en otras oportunidades, en el caso de nosotros, ni en el 2005 que se llamó por primera vez a abandonar lo que era la asamblea, porque no, con eso se iba a deslegitimar al gobierno. Y bueno, en ese momento se aprovechó, se ganó, la asamblea fue un solo color y por supuesto se aprovechó para imponer todo lo que se había rechazado en la reforma constitucional a través de leyes, por ejemplo. Entonces, eso es parte de los errores que se han cometido, entre otros. En el 2018 también se abandonó la ruta electoral y quienes la abandonaron. No es nuestro caso, no es el caso del MAS. Pero hoy todos estamos en la ruta electoral, la ruta pacífica, electoral y democrática. No compete ni a Nicolás Maduro ni a ningún alto vocero del oficialismo hablar de fechas de elecciones. Compete al organismo, al ente rector, que es el CNE. Y por supuesto, repito, lo decíamos en el corte anterior, están en mora en decir un día, el día que van a ser las elecciones, la fecha. El cronograma tiene que ver con todo el proceso, de cuándo es el proceso de inscripción, cuándo comienza la campaña, el laxo, todo lo que significa un cronograma electoral. Pero la fecha perfectamente la pueden dar. Si van a ser en octubre, si van a ser en diciembre. Hay rumores donde dice que no solamente van a ser elecciones presidenciales, sino que pudiese ser elecciones de gobernadores y de alcaldes para todo lo que es el ejecutivo nacional, desde el presidente hasta los alcaldes. No les corresponde elecciones ahorita ni a los alcaldes ni a los gobernadores. Entonces, bueno, ojalá que sean las elecciones presidenciales, que son las que de acuerdo a la Constitución, son las que están establecidas para este año. Bueno, aparte de este tema, ¿no? De un tema tan importante como lo es una elección presidencial, sobre todo en un país, bueno, donde los problemas sociales están allí, están latentes, los problemas económicos. Y más allá de este calendario y de los discursos de un lado y del otro, políticos, de fondo, hay una situación humanitaria grave, una situación respecto al tema de los salarios de los trabajadores venezolanos, preocupaciones que están allí y que la gente no quiere esperar más, que además de ese debate pues de campañas políticas, político-electorales, la gente lo que quiere es un debate de las soluciones a los problemas que hoy tiene nuestro país. Bueno, por supuesto, vimos cómo se aumentó las bonificaciones que perciben los empleados de la administración pública, quienes dependen del Estado venezolano. Bonificaciones que no son, como lo señala el gobierno, salario integral, porque los bonos no son parte del salario. La cesta básica está casi en $600 y resulta que con las bonificaciones y todo se pudiera llegar a $100, cosa que no alcanza para nada. Los profesores universitarios, yo soy profesora universitaria y gano 66 bolívares quincenal. Nada. Quincenal, bolívares. Y así, bueno, vemos cómo los educadores, el sector salud se mantienen en las calles pidiendo reivindicaciones salariales, reivindicaciones sociales. El tema de la contratación colectiva se ha abandonado. En el sector educativo tienen más de 3 años discutiendo la contratación colectiva. Los venezolanos, los ciudadanos, los que padecen tanto el tema del salario como la deficiencia e ineficacia de los servicios públicos, no pueden esperar o no deben esperar a un cambio de gobierno o a una oferta de quien está ahorita en el poder, que tiene casi un plan de gobierno con las 7 T que anunció recientemente, para que mejore su calidad de vida. Entonces, todos debemos contribuir, ayudar, exigir que se cumpla lo que tiene que ver con las reivindicaciones salariales y con el tema de los servicios públicos que están tan deteriorados en el país. Claro, un país que tiene un problema donde, por supuesto, tiene un grave problema económico y un grave problema social que
se inmiscuye con el modelo económico, acabar con lo que es el sistema económico, la economía productiva, lo que significó el expropiese y todo ese desarrollo económico que pareciera el gobierno estar dando un medio giro, pero nada se concreta, todo queda en anuncios. Ahora, ¿cuál debe ser el papel de los partidos políticos, el papel de los ciudadanos en un escenario cuando, bueno, cada día, por ejemplo, en este programa recibo llamados de la población donde dicen, oye, esos temas que están debatiendo son importantes, pero queremos que el tema social no se abandone, que el tema del salario, la mejora del poder adquisitivo es la principal demanda que hoy tienen los venezolanos y hemos visto cómo el debate público gira en torno, bueno, en diciembre al Esequibo, como repito, son temas que si bien son importantes, la población también quiere que se discuta con la misma importancia, con el mismo centimetraje, en la prensa, con el mismo calor dentro de la Asamblea Nacional, el tema de las mejoras salariales. Bueno, sí, el gobierno justifica que no hay aumento salarial, violentando la Constitución también, porque la Constitución establece que todos los años se debe hacer el incremento salarial en base también a lo que es el poder adquisitivo y lo que la canasta básica. La canasta básica. Entonces, ¿qué significa eso? Que el gobierno ha vulnerado a la Constitución durante más de 600 y tantos días sin el aumento del salario mínimo, justificando que no lo hace para evitar una explosión inflacionaria, que la inflación está controlando la inflación, bajar los dígitos que tenemos en inflación, y eso significa que no puede aumentar el salario. Pero que, o sea, a costilla de sacrificar a los trabajadores, a los pensionados y jubilados, entonces ese es el costo que tiene no aumentar la inflación. Por un modelo, repito, un modelo que ha sido un modelo errado, un modelo equivocado, un modelo que ha fracasado, y al cual se niega el gobierno a cambiar. Entonces, da unos pequeños pasos donde las cosas tienen que ser de manera integral, no es solamente una reforma económica puntual en un punto o en otro para poder, repito, pero no poner jamás a los trabajadores y el tema del salario como la consecuencia de evitar pues que suba la inflación y sacrificando a los trabajadores, a los seres humanos que son los que tienen el déficit y tienen salarios de hambre permanentemente. Un tema de vital importancia para la población venezolana. Señora María Verdial, la invito a escuchar un reporte de nuestra compañera Soriemi González. Vamos a seguir escuchando otros argumentos respecto al tema del cronograma electoral, que es uno de los temas que hemos mencionado en el transcurso del programa, pues también nos da su posición Andrés Ignacio Silva, él es consultor político y ha asegurado lo necesario que es o por qué es necesario que el CNE publique ese cronograma electoral. Buenas tardes, Rosa, y a la audiencia de Argumentos. A esta hora evaluamos el panorama de las elecciones en la región, donde están previstas que 6 países latinoamericanos tengan las elecciones presidenciales para este 2024, donde también se incluye Estados Unidos. ¿Cómo influye eso en las elecciones presidenciales en Venezuela, además de los otros factores que inciden? Lo conversamos con el consultor político y abogado Andrés Ignacio Silva. Veamos. Bueno, al igual que los panoramas que estuvimos viendo a partir del 2023, 2024 parece repetir ese esquema de polarización y de conflicto, tanto en la región de Latinoamérica como en los Estados Unidos. Tenemos elecciones sumamente controvertidas, como las que se están viviendo actualmente en los Estados Unidos, donde hay un escenario de primaria competitivo entre Donald Trump y sus contrincantes. Esto puede llevar a una revancha del 2020, que todos sabemos cómo terminó en el 2020 en los Estados Unidos, con una insurrección y una cantidad de procesos para el exmandatario Donald Trump. Adicionalmente, en los otros países de Latinoamérica donde hay elecciones, como lo son Uruguay, las municipales en Brasil y en Chile, y en otros estados latinoamericanos, seguimos viendo esa polarización hacia la región. ¿Cómo afecta eso a Venezuela? Bueno, desde el año pasado, cuando se firmaron los acuerdos de Barbados, la región ha mostrado una mayor disposición a retomar tanto sus relaciones diplomáticas como sus negocios con Venezuela. Entonces, la mayoría de los candidatos que se han manejado para estas elecciones parecieran estar más dispuestos a negociar con Venezuela y a volver a abrir la economía hacia el país, sin contar aquellos candidatos afines a Milei o a Donald Trump, que siguen insistiendo en que la respuesta para solucionar la crisis democrática de Venezuela es a través de las sanciones.
El gobierno sabe que tiene un electorado frágil, sabe que a pesar de tener los mejores índices de aprobación que han tenido en los últimos años, siguen teniendo dentro de sus bases mucha desconfianza y mucha preocupación. ¿Esto qué significa? Ante los Estados Unidos, quienes ellos han vendido como el gran enemigo del pueblo por las sanciones y por sus políticas americanas imperialistas, como ellos dicen, ellos no pueden demostrar que son complacientes ante este régimen. Entonces, ¿qué sucede? Ellos con el Acuerdo de Barbados lo están cumpliendo al margen del cumplimiento y el incumplimiento. Ellos saben que de la misma manera que para garantizar la relajación o el levantamiento de sanciones tienen que cumplir poco a poco con los puntos del acuerdo, ellos tampoco pueden llegar y parecer débiles ante los Estados Unidos. Entonces, ellos van poco a poco cumpliendo con ciertos puntos, permitir que Mara Corina vaya al TCJ, pero luego no dejar que revise el expediente, ahora promocionando las elecciones libres, pero no terminando de anunciar la fecha. Entonces, ¿qué sucede? Esto es una estrategia del gobierno para que parezca que ellos no son quienes están complicando la elección, sino que sean los opositores, los partidos de oposición y los dirigentes de oposición quienes estén poniendo las trabas en el proceso, cuando la realidad es que se tiene que anunciar a la brevedad un cronograma electoral para poder conocer la fecha de las elecciones presidenciales. Este es un derecho que tenemos todos los venezolanos, no solo el derecho a la participación, sino el derecho a saber cuándo vamos a participar. Y es el deber de los rectores del CNE no solo verificar el proceso de las elecciones, sino verificarlo y ejecutarlo con el suficiente tiempo de antelación. Es insólito que el CNE hasta ahora no haya promovido un calendario electoral oficial como han debido hacerlo en Gaceta Oficial hace tiempo, y están en todo su derecho los dirigentes opositores para pedirlo. Andrés Ignacio Silva, consultor político, destacó que es importante que el Consejo Nacional Electoral publique las fechas para las elecciones presidenciales previstas para este año, que de acuerdo a lo firmado en Barbados deben ser en el segundo semestre de este año. Con esta información regresamos contigo, Rosa. Gracias, Oriemi González, por el reporte con el analista Ignacio Silva, Andrés Ignacio Silva. Nos hablaba de la importancia de conocer el cronograma electoral. Y hay otro elemento que también está allí pendiente, que son esas jornadas especiales de registro electoral para que todos los jóvenes puedan inscribirse, que también es un factor, tomando en cuenta el consultor político que estábamos viendo, recordaba también los pronunciamientos de jóvenes durante esta semana, donde solicitaban que el Consejo Nacional Electoral, además, pues, de la presentación de este calendario, hiciera jornadas de inscripción electoral para los jóvenes, que es otro de los temas que también están allí pendientes. Sí, bueno, por supuesto insistir, todos los partidos políticos creo que en las últimas semanas hemos pedido que se dé la fecha cierta y real de las elecciones presidenciales. Y además, por supuesto, tiene que ver tanto el registro de jóvenes como los cambios de residencia. Hemos visto que hay una migración a las grandes ciudades, hay una migración a Caracas, lo vivimos quienes estamos en la capital con el tráfico y todo lo que eso significa. Y quienes están en la capital, quienes están que se han ido de las provincias donde estaban radicados, tienen que hacer su cambio de residencia, acudir a las oficinas. Y tenemos ahí el inconveniente que solamente en cada estado existen las oficinas regionales del CNE donde pueden acudir de manera permanente los ciudadanos, tanto como nuevos inscritos como cambio de residencia, pero quedan en la capital del estado. Es decir, un ciudadano en Barlovento tiene que dirigirse a Los Teques, que es la capital del estado, para poder hacer su cambio de residencia o nuevos inscritos. Por eso se pedía que se hicieran operativos, como se hacen previo a procesos electorales, operativos en la calle, en las universidades, que se instalaran máquinas para tanto actualización de datos como nuevos inscritos. Sí, en el interior nos comentaban que es terrible, los jóvenes tienen que bajar 3, 4 horas para llegar a la ciudad principal, a la capital y poder hacer la inscripción. Y hay personas que viven en zonas, pues de verdad, en zonas rurales, en zonas muy complicadas, en montañas, bueno, en fin. Se hace más complejo así poder realizar la inscripción. Miranda, que es un estado cercano, tú hablas del Tuy, de los valles del Tuy o de Barlovento, tienen que ir a Los Teques para poderse inscribir, o si viven en Baruta, Chacao, El Hatillo también. Entonces imagínate tú lo que significa eso en el interior del país. Bueno, importante este llamado que realizan distintos sectores políticos a esas aperturas, esas jornadas especiales para la inscripción en el registro electoral de los jóvenes. Pausa y ya regresamos porque